Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Gerardo Latini, soy de Argentina, misionero de Palabra de Vida y profesor del Instituto Bíblico. El pasaje que nos toca compartir está en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 13. Yo voy a dar lectura del 1 al 8 y les invito a ustedes que completen luego la lectura. Dice el versículo 1: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Tengamos una palabra de oración. Señor, bendice tu palabra en este tiempo. Háblanos, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. En este pasaje vamos a ver cómo fue el llamado al ministerio de Isaías, el profeta Isaías. Lo primero que podemos ver es que da una fecha, porque dice: en el año en que murió el rey Usías. No solo nos da una fecha, sino al decir rey Usías, nos da la oportunidad de investigar cómo eran esos tiempos. La fecha aproximada es el 740 a.C. Sabemos que el imperio babilónico llevó cautivo al reino de Judá en el año 586 a.C. O sea que Isaías profetizó 154 años antes de los 70 años de cautiverio. Por otro lado, podemos observar que el reinado de Usías, llamado también Azarías, en Segunda de Reyes 15, versículo 1 al 7, dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Pero en esta porción podemos ver que no quitó los lugares altos de idolatría y que tuvo lepra hasta su muerte como consecuencia de pecado. Él entró en el lugar santísimo a realizar funciones que le correspondían al sacerdote. Eso está en Segunda de Crónicas capítulo 26, versículos 16 al 23, que les invito a leer. Es necesario entender este contexto histórico para observar que Jehová se presenta desde su trono alto. Isaías tiene la experiencia de ver al Señor y nos cuenta que había serafines. Estos ángeles son los encargados de cuidar la santidad de Dios. Tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, simbolizando la humildad delante de un Dios santo. Con 2 cubrían sus pies, hablándonos del servicio de esos ángeles. Y con 2 volaban, dando esto muestra de la disposición a servir a Dios, adorando al Señor, diciendo 3 veces santo, indicando un énfasis de la santidad de Dios. ¡Qué contraste! La vida de un rey como Usías, que permitió la idolatría, que se enalteció y quiso ocupar el lugar de un sacerdote, con el mismo Señor, desde su trono, mostrando su autoridad absoluta y su santidad. Por otro lado, podemos tomar como lección para nosotros que se puede empezar bien, pero terminar muy mal, como le pasó al rey Usías. Tenemos el gran desafío cada día de avanzar en nuestra vida cristiana y terminar bien. ¿Cómo es tu vida? ¿Llevas una vida de pureza, santidad?
¿Cómo es tu disposición al servicio? ¿Sos humilde al servir? ¿Sos dispuesto? ¿Qué produjo el ver al Señor en Isaías? El Señor se presenta a Isaías y ¿qué fue lo que produjo? En primer lugar, van a ver que produce una convicción de que era un hombre pecador. Isaías capítulo 5, nosotros vamos a ver los juicios que manifiesta Isaías, hablando de los ayes, el ay. Pero acá él dice, ay, soy muerto. Los versículos 6 y 7 nos dicen cómo un serafín tocó sus labios con un carbón encendido, el concepto de fuego purificador, y le dijo, es quitada tu culpa, y limpió su pecado. El gran dilema de cómo poder vivir un hombre pecador con un Dios santo se ve aquí resuelto. Dios puede quitar la culpa y limpiar tu pecado. ¿Qué produce en ti estar en la presencia de Dios? Si produce convicción de pecado y entendés que estás perdido, tienes que saber que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, lo dice 1 Juan 1:7, ya que cuando Jesús murió en la cruz, cargó tu pecado y el de toda la humanidad, derramando su sangre. Al tercer día resucitó, garantizándonos la victoria sobre la muerte. Si crees esto y recibes a Jesús en tu corazón como único y suficiente Salvador personal, tu pecado será limpiado y quitada tu culpa, y podrás ser un hijo de Dios teniendo vida eterna. Saben, luego de ser purificado Isaías, es llamado al servicio, como lo vemos en el versículo 8. ¿A quién enviaré?, dice, ¿y quién irá por nosotros? Entonces Isaías responde, he aquí, envíame a mí. Recordá, no puede haber servicio sin santidad y no puede haber santidad sin salvación. Es necesario ser salvo para ser santo y ser santo para servir. ¿Te ha llamado Dios al servicio? ¿Cuál ha sido tu respuesta? Y el Señor le da el mandato a Isaías. Le da el mandato de predicar a un pueblo que no le iba a oír ni entender. Un pueblo rebelde y contradictor. ¿Acaso Dios no te pide que prediques de Jesús y hagas discípulos a una generación apática que puede ser que no quiera escuchar y no entienda y esté totalmente destruida, producto del pecado? Es por eso, por lo que Isaías del versículo 11 al 13 habla con Dios y pregunta ¿hasta cuándo? Y Dios le da las pautas de lo que iba a suceder. Qué mensaje de esperanza que nos deja Isaías capítulo 6. Un mensaje de esperanza diciendo que hay un remanente fiel. Por eso necesitamos cada día estar en la presencia de Dios para darnos cuenta quiénes somos realmente, para que Dios pueda obrar en nuestras vidas y responder a su llamado, sirviéndole con integridad y vidas santas. La obra es de Dios y Él es el que obra de una manera milagrosa. Por eso, sigamos avanzando en la vida cristiana del lado de la victoria. Dios te bendiga y recuerda que este audio no reemplaza el tiempo personal con el Señor. Te animamos a que sigas profundizando y escribas tus aplicaciones personales.